Hola, bienvenidos desde el Salón de los Pasos Perdidos en la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, presidida por el doctor Perucho Casani. Vamos a ver un trabajo impecable desde el arte, la cultura, las tradiciones de Corrientes, en una búsqueda de la identidad de un artista. Que disfruten. Desde el Salón de los Pasos Perdidos nos encontramos en la muestra Colgantes y Concéntricos. Hoy nuestro invitado es Gustavo Mendoza. Él es especialista en pintura, museólogo y licenciado en artes visuales, aparte de ser un artista con mucha trayectoria, no solamente en nuestra provincia, sino en todo el país. Bienvenido Gustavo Mendoza a Creando Encuentros. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, muy contento. Para nosotros es un placer estar aquí con tus obras en esta muestra Colgantes y Concéntricos. Sí. Yendo desde el génesis, Gustavo, ¿en qué momento te concebiste artista o te diste cuenta que querías ser artista? Complicado, pero yo creo que siempre la inquietud artística estuvo de los primeros años. Siempre me interesó la disciplina artística en su variedad, ¿no? Porque no solo la pintura o la escultura, lo más tradicional. Siempre me atrajo el cine, el diseño, distintas expresiones artísticas. Y de chico creo que ya se notaba esa inquietud. Por suerte la familia acompañó, así que inicié talleres de arte ya incluso antes de salir del secundario, con la firme intención de estudiar después de manera más formal, pero siempre estuvo esa inquietud. ¿Y hubo alguna influencia familiar o fue una búsqueda propiamente personal? Yo creo que se fue dando. Sí, en la familia hay integrantes de la familia que tienen también o que desarrollan otras disciplinas artísticas, primos y demás, pero creo que se fue dando, fue como descubriéndose en mí esa inquietud y empecé a explorarlo de muy chico, con pequeñas cosas, realizando cosas en el colegio, pero siempre sabiendo que de alguna manera iba a ser una forma de expresión, digamos, el resto de mi vida, si se puede decir. Y en esa búsqueda personal, desde esos inicios, ¿hubieron referentes que te marcaron mucho o que te influenciaron de alguna manera? Sí, yo creo que siempre hay referentes, o uno tiene cierta afinidad por la cuestión estética de algún otro artista, es parte del aprendizaje ver mucho, ¿no? Cuando ingresé al Instituto Josefina Conte, finalizado el secundario, fue como el momento de más exploración, digamos, el momento de aprendizaje, el momento de mirar otras cosas, dedicarme a la técnica, aprender, o sea, recurrir a eso para seguir haciendo un acopio de herramientas, ¿no? Era como una fase de mucha absorción de conocimientos y mucho también con los profesores que me tocaron, con los compañeros que me tocaron. Era como nutrirse todo el tiempo en ese ambiente como de aprendizaje. Yo creo que fue la etapa más fructífera en ese sentido. Y de eso justamente quería hablarte. Si bien tenés un talento innato sumamente notorio, como decías, una gran sensibilidad desde muy chiquito,
también formalizaste el estudio, lo profesionalizaste a través de diferentes carreras en las que te formaste. Sí. Llegó un momento en que, si bien los talleres libres me ayudaban mucho, me servía, era como una manera de canalizar esas inquietudes, a cierta edad vi que tenía que seguir haciendo acopio de herramientas y de recursos, en realidad, que me permitían expresar lo que yo quería de la manera que lo quería hacer. Y fue ahí que ingresé al Instituto Josefina Conte, egresé de ahí como especialista en artes visuales, especialidad en pintura. ¿Ese fue el primer título? Ese fue el primer título formal, digamos, fue en el Instituto Josefina Conte. Posteriormente hice la carrera de museología, también ligado era como pararse del otro lado del mostrador, digamos, de una institución como el museo, conocer como las estrategias, la manera de exhibición, bueno, cómo se lleva adelante ese tipo de espacios, me interesaba mucho. Y finalizado eso, después de un tiempo, hice la licenciatura en arte, en Resistencia. Y eso sin dudas te ayudó un montón, como vos decís, a ampliar tu perspectiva en un montón de cosas, más allá del mero hecho de hacer una obra, ¿no? Sí, es como nutrirse de la experiencia de otra gente también, de otros compañeros, de distintos profesores, de distintos lugares, porque eso también tuvo la carrera de la licenciatura. Teníamos docentes que venían de otras provincias, con otra mirada. Eso realmente amplía muchísimo la perspectiva dentro del campo artístico. Y Gustavo, ¿cuáles son las temáticas o hay temáticas que te vienen con frecuencia a la hora de hacer tus obras o imágenes o tienen que ver con los momentos específicos de tu vida? Yo creo que hay un hilo conductor en mi obra. Siento que no desarrollo series como aisladas completamente. Siempre hay como un eslabón que las une. Y si tengo que decir una temática que borda un poco las distintas series, yo creo que es la naturaleza, el entorno natural, ya sea regional o la fauna regional, me interesa mucho también. ¿Tenés mucha conexión con la raíz, digamos? Sí, de un tiempo para acá mi obra tiene como esa cuestión regional, no limitada por un muestrario regional ni nada por el estilo, pero sí con la inquietud de servirme, digamos, de la imaginería o de la imagen de mi entorno, digamos, de mi ciudad, de mi provincia, de la región. Y dentro de esa temática me permito desarrollar otras también, o sea, pero el punto de inicio suele ser como el entorno natural y la reacción del hombre dentro de ese entorno. Y cuando uno ve culminada una obra, muchas veces no sabe el tiempo, la dedicación, el esfuerzo que un artista le pone, ¿no? Porque es parte de su energía que está volcada ahí. Si hablamos de tiempos, ¿qué te lleva más tiempo, hacer una pintura en bastidor o pinturas así textiles, digamos, obras textiles? Y yo creo que ni el propio artista sabe los tiempos. Creo que la obra como que va disponiendo de ese tiempo. Hay instancias de lucha muy encarnizada con la obra y momentos en que la obra fluye de manera como muy natural y puedes terminarla en un día, en horas. Creo que es como una lucha interna también en definir cuándo la obra está terminada o no. Claro. Me pasa eso. Tampoco soy de forzar esas situaciones de acabar la obra porque sí. Tal vez a veces la dejo un tiempo y la retomo después. Pero soy constante en el trabajo y eso me permite como llegar a un punto final siempre con la obra. Más allá de que la exhiba o quede colgada en el taller, siempre la obra queda terminada. ¿No te gusta dejar a medias? No, es muy raro que una obra mía quede inconclusa completamente, digamos. La puedo retomar en cualquier momento, pero finalmente llega a un punto en el que hacemos las paces y la doy por finalizada, digamos. Y en ese momento, Gustavo, ¿te cuesta despegarte de alguna obra? Porque dicen que cuando uno culmina una obra deja de ser del artista de alguna manera. Sí, es un poco cierto eso.
Y me declaro bastante desamorado a veces con la obra, en el sentido de que no me cuesta, me interesa que la obra circule, y con esa premisa me parece que no me apego demasiado a la... Y también tiene que ver con una cuestión de que yo realizo mucha producción al mismo tiempo, entonces como una obra ya está circulando y yo ya estoy produciendo otra. Entonces esa separación yo no la vivo de manera como demasiado traumática, digamos. Ya estoy focalizado en otra producción cuando dejo salir la obra anterior. Y ahora en estos días que estuvimos montando, que hablamos mucho, nos contabas que de alguna manera las obras de esta muestra nacieron en pandemia, ¿es así? Sí, tal cual, como muchas. Sí, la situación actual como que replanteó los recursos, las posibilidades, el tiempo también. De alguna manera mi obra se convirtió en un poco más intimista, con otras dimensiones, con ganas de explorar materiales que tal vez estaban en el taller o siempre estuvieron en el taller, pero no lograba encontrar la manera de canalizarlos en una obra. Y me puse como ese trabajo de decir, bueno, ¿qué tengo a disposición o qué recursos tengo para en este momento poder seguir produciendo, digamos, que la verdad que es como una bendición de algún modo poder seguir haciendo lo que a uno le gusta y con el recurso que tiene. O sea que eso creo que el contexto de la pandemia reforzó, digamos. Se utilizó mucho la palabra reinventarse en este tiempo, sobre todo para los artistas. Y a vos te sirvió también como para reciclar de alguna manera todo el material que ibas juntando. Hago mucho acopio de material. Prácticamente no tiro nada, pero también porque tiene que ver con mi producción. Yo suelo reciclar mucho dentro de o sea, es una metodología de trabajo casi dentro de mi producción. O sea, me sirvo de materiales en desuso, en retazos de madera, o sea, para mí todo tiene potencial de terminar en una obra, digamos. Entonces, con esa premisa hago mucho acopio de material y fue la instancia de la pandemia el momento justo como para rever esos materiales y encontrarle un cauce artístico, digamos. Ahora durante esta entrevista vamos a estar viendo imágenes de la muestra donde tenemos diferentes texturas, ¿está bien decirlo así de alguna manera? Sí, está bien. Pero si tuviéramos que hablar de esta obra en particular, ¿qué técnicas o cómo fue el proceso? Bueno, esta obra es textil, es un material que yo vengo trabajando ya hace mucho tiempo. Creo que es un material que define un poco mi producción o que en realidad como que logra amalgamar muchos materiales que utilizo en mi producción. El textil para mí es como el material más amable con el que trabajo. Puede recibir todas las técnicas, todos los materiales distintos. Suelo aplicar cuerina, pintura, anilinas, bordado, bueno, costura, papel, plástico. O sea, es como muy agradecido, digamos, con el tema del trabajo y de la intervención con otros materiales. Entonces, para mí es como un material muy elegido y que me gusta desarrollar y creo que voy a seguir haciéndolo por un tiempo más porque tiene posibilidades que no se agotan o que para mí no se agotan por ahora, digamos. Así que me interesa seguir con este tipo de producción. Y cuando ves, en este caso, un trozo de tela, por decirlo de alguna manera, ¿vos ya te imaginás la obra terminada o va surgiendo a medida que vas poniendo cosas y colores y demás? Sí, siempre hay disparadores. Puede ser una textura de un textil, puede ser un estampado, puede ser un color. En ocasiones, bueno, cuando se podía, recurría a esas casas de compraventa y era como ir a la pinturería para mí. O sea, seleccionaba texturas de telas, más allá de la prenda en sí, los estampados. O sea, me interesa eso como material disparador para la producción. ¿Y qué
diferencia hay de esta obra en particular con las otras que forman parte de esta muestra también? Y más allá de los materiales, creo que la obra Colgantes y Concéntricos tiene como una búsqueda de esa geometría oculta, ¿no?, en la naturaleza que siempre se filtra en mi producción. Y era una manera justamente de indagar nuevas morfologías. Yo, si bien he trabajado también con madera y otros materiales interviniendo la madera, fue la oportunidad de romper un poco ese rectángulo de contención de una obra y fue explorar esa geometría oculta, si se quiere, de la naturaleza, ¿no? Era como una posibilidad. Yo siempre tomo la serie como una posibilidad de explorar algo nuevo, de desafiarme a hacer algo distinto, de cambiar incluso la paleta, porque muchas de estas obras tienen como una paleta mucho más vibrante, que no tenía por ahí que ver con una serie anterior. ¿Buscas diferenciación? Claro, sí. Más allá de que haya un hilo conductor, me interesa que esa nueva serie tenga como distintivos, cosas nuevas, algo que me motive a desarrollarla, ¿no? Sabemos también, Gustavo, que tus obras están por distintos lugares del país. ¿Te recordás alguno de ellos o dónde por ahí la gente que ve este programa y quisiera llegar a ellos, más allá también de tus redes sociales, que estaría bueno que nos digas? Sí, la obra ha llegado a lugares por ahí sin proponérmelo, incluso por la adquisición de lugares o de manera particular también, a Buenos Aires, a Mendoza, a distintas provincias, a Paraguay. O sea, eso me interesa mucho, que la obra circule de alguna manera, me interesa, que el que quiera tener la obra pueda tenerla, digamos. No me interesa copiar obra en el taller, no es lo que hablábamos recién, digamos, no me apego en ese sentido a la producción. Y de alguna manera yo creo que eso es consecuencia de lo que me decías hoy, que no te cuesta despegarte de las obras. Sí. Entonces como que las vas produciendo y solas se van yendo, ¿no? Uno no sabe dónde va a parar la semilla. Tengo como la teoría de que la obra va encontrando su lugar fuera del taller con la persona que realmente la quiera tener, digamos. Y hago todo lo posible para que esa persona la tenga. Me parece que encauzo esas situaciones para que el final sea la obra colgada en el espacio de esa persona o de la que esté interesada, digamos. ¿Y hoy en día en qué estás trabajando? Porque se nota que tenés un espíritu inquieto, imparable, que seguro estamos viendo estas obras y ya estás produciendo otras, ¿no? Sí, trabajo mucho distintas tipologías al mismo tiempo. Suelo hacer textil y al mismo tiempo hago madera, o al mismo tiempo estoy haciendo pintura más bidimensional o bastidor con otros materiales. De alguna manera me aburro rápido, entonces es como una manera también de liberar la cabeza de distintas series que estoy haciendo. Y también es una manera de encadenar esas series, porque hay algo que uno lleva de una a la otra y de la otra a la siguiente y así. Pero sí, mi producción es como constante y abarca muchos materiales al mismo tiempo. ¿Y recordás en tus inicios como artista plástico, en qué trabajabas en ese momento o qué obras eran las que producías? Siempre tuve la inquietud por lo tridimensional, o sea, mi obra tiene mucho de la búsqueda del espacio, digamos. Es muy raro que yo haga algo completamente plano. Sí lo he hecho, pero tiendo a producir obra más espacial, digamos. Y en los inicios, si me pongo a pensar en esas primeras producciones, ya se veía eso, empecé haciendo collage con materiales en desuso también, con papel, con hojas de banano, por ejemplo. O sea, siempre estuvo esa necesidad de romper lo plano, aunque sea agregando un clavo, pero siempre esa intención de jugar con la espacialidad estuvo en mi producción.
Y para las personas que le interese contactarse con vos para comprar muestras, para comprar obras, perdón, ¿cómo pueden contactarse? Y ahora habitualmente todo se hace por redes sociales, o sea, es como lo que ahora mueve o genera como ese espacio más de difusión, de intercambio, de consulta, es por redes sociales, por Instagram, Facebook. Gustavo Mendoza, ¿sí te encuentras? En Instagram estoy @Gustavo M Visual y Gustavo Mendoza en Facebook y de esa manera nos ponemos en contacto, consultas y buenísimo si se concreta que la persona adquiera alguna obra, pero siempre está bueno que fluya el intercambio, digamos, de preguntas y de consultas, siempre bienvenido, digamos. Seguro que sí, invitamos a la gente a que se contacte con vos, con Gustavo. La verdad es que es una maravilla. Nosotros estamos muy felices de contar con vos. Gracias. Aquí en Creando Encuentros. Y nos gustaría que nos cuentes qué tiene de particular esta muestra, por qué se llama Colgantes y Concéntricos. ¿Surgió ahora particularmente o ya lo venías pensando? En realidad es una producción que yo incluso sigo desarrollando. Esta es como una primera instancia de muestra, digamos, de esa serie. Seguramente seguiré desarrollando la serie y la obra, pero como te decía, es como esta indagación de nuevos formatos. Era proponerme romper esa cosa rectangular, cuadrada o más simétrica de la obra más tradicional o de colgar, digamos. Y fue eso, más la motivación, buscar nuevas morfologías, nuevas texturas, nuevos colores, aplicar distintas técnicas en otros materiales, ver cómo funciona, o sea, experimentar con eso, digamos, con la forma, con el color y la textura. Confesamos que nos hubiera encantado colgar cosas y demás, pero como estamos en un edificio histórico no pudimos hacerlo, así que tuvimos que adecuarnos a los paneles. Gustavo, ¿hay alguna técnica que utilizás con frecuencia en tus obras? ¿O va más por el color, la textura? Sí, en realidad la obra tiene mucha mezcla de técnicas. Raramente mi obra solo contenga un tipo de técnicas. O sea, desarrollo muchas posibilidades cuando veo los materiales y me gusta agotar esas posibilidades dentro de los materiales. Entonces la madera está intervenida no solo con pintura, también con gubias, generando texturas, con el color, también con la intervención de termofusión para dar otras tonalidades. O sea, raramente me aboque a una sola técnica dentro de una obra, digamos. Aparte vos haces todo, como nos contabas, el calado de la madera. Sí, todo, desde cero. Yo creo que es una cuestión más de... Me cuesta delegar, creo que debe ser eso, claro, debe ser eso. Pero sí, hay como algo, esa necesidad de estar en todas las instancias de la obra. Que me lleva a cortar la madera de la manera que yo quiero, de la forma que yo quiero, a ensamblar la obra, que muchas veces es bastante compleja, incluso hacer a veces el enmarcado de la obra o la contención de la obra, porque me interesa que ese soporte que contiene la obra dialogue con ella. No me interesa un soporte que esté abstraído de la producción, digamos. Siempre está integrado. Me interesa que se integre a la obra y que sea parte de la obra, y por eso lo hago como muy pensado desde el principio, cómo se va a colgar, cómo se va a contener, qué espacialidad va a ocupar. Eso también viene a colación de mi estudio de museología, o sea, el tema del montaje, la iluminación, la circulación de la gente, la perspectiva de la que va a ver la obra. Todas esas cosas me interesan, digamos, y las pienso durante la producción. Claro. Y me imagino, ¿no?, con toda tu trayectoria y la formación, que me parece que es fundamental resaltar, que más allá del talento y por supuesto la disciplina, también es importante que uno estudie, ¿no?, y profesionalice su trabajo.
¿Qué mensaje le darías por ahí? Yo creo que hace mucho tiempo había mucho prejuicio con las pinturas o con el arte en general, con el hecho de ser artista. Sí. Quizás hasta el día de hoy todavía seguimos escuchando por ahí, ¿no? Esas voces quedan, ¿no? ¿Qué le dirías a aquellos por ahí jóvenes que le interesa, pero no saben si abocarse o no? Yo de un tiempo para acá dejé de exigirle tanto al arte también. O sea, me permito disfrutar de lo que hago. Y creo que eso es fundamental. Es una instancia de libertad muy personal estar frente a una obra que uno va a desarrollar. Y esa sensación es única y creo que cuando uno la vive se queda aferrado a ella y quiere seguir haciéndolo. Pero a la gente que está iniciando y se está recién preparando, me parece que un consejo sería ser un poco irrespetuosos con esa cosa de la técnica. O sea, siempre la técnica sirve, siempre está bueno saberlo, pero después uno tiene que arriesgar dentro de esas posibilidades que da la técnica para encontrar un lenguaje propio, una forma de usar esa técnica como le sirva a la obra, como le sirva a eso que quiere comunicar. Y me parece que eso, ser un poco irrespetuoso, explorar mucho, experimentar mucho y estar como ávido de ver todo lo que se produce alrededor sin dejar de lado las cuestiones o los pensamientos más personales. Hay una frase que dice, imita, luego innova. Yo creo que resume un poco, ¿no?, esto que vos contabas. Sí, es servirse de herramientas que ya están o que ya existen y que son buenas saberlas, pero cuando uno se encuentra solo frente a la tela, es uno el que decide, y esa exploración es parte de lo que tiene increíble el arte, digamos. Si fuera tan técnico ese encuentro con la producción, sería como muy aburrido, en algún sentido. Claro. Bueno, estamos aquí en la muestra Colgantes y Concéntricos de Gustavo Mendoza. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Un gran artista y muy buena persona también. Bueno, un placer. muchas gracias. Muchas Igualmente, gracias. Gracias.